Somos dos millennials inexpertas que hablamos desde lo que sabemos en nuestra educación millennial. Por lo tanto, todas las opiniones expresadas aquí no constituyen una realidad absoluta. Y si las historias contadas tienen alguna similitud con la vida real, es pura coincidencia. Hola, Hola, yo soy Claudia Vergara, Young Millennial. y yo soy Sandra Vergara, Old Millennial. Ambas somos millennials. Y vemos el mundo desde polos opuestos. El tema de hoy es la maternidad millennial. No olviden darle like, comentar, suscribirse, prender la campanita, seguirnos en redes sociales como Young Millennial, All Millennial. Y queremos hacerle otro disclaimer, porque nosotros somos inexpertas en el tema de la maternidad, simplemente queremos como precisamente dar nuestros puntos de vista como millennials, hablar desde lo que sabemos que seguramente es muy ignorante No, en y nuestra como educación. millennials que igual somos mujeres y podríamos Y que ejercer la maternidad. exactamente, que tenemos el derecho biológico y legal de poder ser mamás, aunque no lo seamos. Por eso queremos como poner sobre la mesa el tema y conversar un poco, además porque también queremos escuchar sus opiniones al respecto, que seguramente sí habrá muchas mamás millennials. Sí, dentro de nuestras historias tenemos un par de, creo que uno De o dos, no mamás, estoy segura. de mamás. Sí. Bueno, ¿tú qué opinas acerca de la maternidad de hoy en día, persona chiquita millennial? Bueno, yo pienso que, bueno, tengo como varios puntos de vista al respecto. Porque, a ver, por un lado, tengo el punto de vista de que siento que actualmente la maternidad no es como la única meta, no es como, o sea, siento que antes las mujeres nacían, crecían, pensaban en casarse y ser mamás, morían, o sea, no había como otro tipo de sueños, o de pronto los habían, pero no, o sea, sí Literalmente lo me, que te enseñaban en biología, naces, creces, te reproduces y mueres. exactamente, sí, o sea, yo siento que anteriormente las mujeres solo tenían derecho a soñar o a querer ser mamás y cosas por el estilo, entonces siento que en la actualidad hay más cabida para que las mujeres tengamos otro tipo de sueños, hay más cabida como, a pesar de que todavía está muy, no mal visto, sino como criticado, hay más cabida al no quiero ser mamá, hay, o sea, a pesar de que sea muy cuestionado y te digan, ay, luego vas a empezar y vas a cambiar de opinión y vas a querer tener hijos, o luego quién te va a querer con esa vieja, o sea, como que Hay siento otras que, opciones. exactamente, sí, por un lado hay otras opciones y por otro lado siento que hay más, pensar hacia otros caminos. Sí, de hecho, en efecto, sí pienso algo parecido porque, bueno, por lo menos en mi caso, yo siento que, pues, digamos que no es que no quisiera tener hijos, siento que fue algo a lo que no le he prestado demasiado importancia, pero siento que tiene que ver también con eso que acabas de decir, con que digamos que hay personas o la mayoría de mujeres, el fin máximo es decir, soy mamá, me casé, soy mamá. Ya, esos son como los dos Vean criterios mis hijos, vean lo que hice. de realización de la vida, pues. Y para mí, si bien es algo que lo que acabas de decir está en la baraja, son opciones, por decirlo así, no, nunca fue como cuando tenga un hijo y me case o cuando tenga un hijo ya me realicé, o sea, no era mi sueño máximo, no era como lo que estaba y yo decía, yo quiero ser millonaria, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero tener Bueno, ahí empresas yo y un siento poco y de le doy cosas. puntos a mi mamá porque siento que mi mamá no nos crió, a pesar de que en la familia en general, como en el núcleo de nuestro hogar, o sea, en nuestra casa de mamá y nuestras hermanas, yo siento que no se nos impuso ese sueño de tienes que querer ser mamá, tienes que querer casarte. O sea, yo siento que mi mamá, muy por el contrario, y por eso digo que le doy créditos a mi mamá y se lo agradezco también un montón, que ella siempre nos dio como por un lado las herramientas Herramientas. y por otro lado no solo las herramientas para lograrlo, sino como el deseo hay algo más además de, o sea, quieres tener hijos, ve y hazlo, o sea, no estoy opuesta a eso, de hecho yo siento que mi mamá tal vez actualmente está frustrada de que nos No fuimos para tiene otro ni lado, esposo.
pues sí tiene uno, pero pues nos fuimos muy para el otro lado. Pero yo siento que eso no solo fue como las herramientas, sino el contexto de, puedes Que hay que, o otras sea, opciones. siento que más bien nos presionó por qué es lo que quieres hacer con tu vida laboral, o sea, qué quieres ser cuando Además seas de, grande. O sea, no te vas a enfocar en estar con un hombre, que ese hombre te mantenga y que sea el hombre de la casa. No, mi mamá siempre fue más como, y lo hizo no solo en palabras, sino lo hizo bajo el en ejemplo. acciones. Exacto, o sea, ella nos mostró cómo es una mujer autosuficiente que sí me explico, o sea, que saca a ella sola a sus hijos adelante a pesar de que mi papá existe y así pues mi mamá, yo siento. Que somos contexto, fuimos una familia finalmente liderada por mujeres y más allá de liderada que nos mostró esas otras opciones. De hecho, Sí, para contexto, iba al sentido de que a pesar de que nuestra familia extendida, refiriéndome como a tías, primos, o sea, a pesar de que el resto de la familia sí se vio mucho eso de la mujer que se quiere casar, quiere tener hijos, su fin último es ser mamá y criar a sus hijos. A pesar de eso, siento que en nuestro núcleo familiar en la casa no era no tan lo así. vimos así. Para contexto, nosotros crecimos en Valledupar, una ciudad pequeña de Colombia, bastante machista, además de la costa atlántica, que además es una de las regiones más machistas del país. Y además, pues obviamente nuestra familia extendida, como dice Claudia, o sea, nuestros tíos, primos, abuelos, obviamente al ser de una ciudad pequeña, que además Que venían de un aparte pueblo no eran, eso todavía iba a más, decir yo, que más pequeño, de un pueblo y de un pueblo guajiro, entonces pues y que súmenle, además fue pues súmenle. donde crecimos, la idea es esta, es como tú formas una familia, te casas, tienes hijos, esa es como el normal de la vida y el, sí, como el objetivo máximo. Sin embargo, a pesar de lo que dice Claudia, yo sí siento que hay algo que en nuestra familia no existía y que en muchas familias sí existía, incluso en ese círculo un poco más externo, y es que hay que mujeres y generalmente cuando estamos creciendo dicen realmente, o sea, y presionan como, bueno, ¿y tu marido? Bueno, y Yo como el siento que esa marido tuyo, y presión bueno, no y está tiene si la hay. plata, y bueno, y no sé qué. O sea, sí había una presión, pero no era directa, siento yo. ¿En qué sentido? En que, bueno, por lo menos a mí nunca pues sí me preguntaban. En eso sí, como que había presión social, a eso sí, pero a lo que voy es que a mí nunca me sentaron a decirme de ninguna, ni de la familia cercana ni de la lejana, nadie me sentó a decirme, pues si no tienes un marido te vas a morir, número Ah, uno, bueno, porque no. hay No, gente, en ese sentido sí porque no. hay mamás y porque las he visto que sí hacen eso, como, o sea, tu vida no vale nada si no tienes un marido y no tienes un hijo. Hay familias y hay personas que yo conozco que las han sentado y les han dicho eso. Pues bueno, a mí no me sentaron, pero ahí te Eso hago una por pausa. espérate, déjame terminar y ya me. Y la segunda, tampoco el tema de que te vas a quedar sin nada más si no tienes un marido, ¿sí me hago entender? O sea, como esa revisión, escudriñarte ya muy específicamente tu vida personal para que o consigas ese marido o Sí, tengas sí, sí. ese hijo, tampoco hasta allá llegaron. Si existía la presión social de, ay, ¿cuándo te vas a casar? Ay, ¿cuándo vas a tener el hijo? En mi caso, ay, ¿cuándo vas a adelgazar? Pero a ver, por ejemplo, para mí existía la presión o bueno, no la presión, sino por ejemplo, a mí sí en un cumpleaños, cierta persona de la familia en la llamada que me hizo a felicitarme de cumpleaños, el comentario que me dijo fue, le voy a pedir a Dios para que te mande un marido para que puedas estar completa. Y fue como, yo Esa estoy fue mi abuela, completa. ¿no? No, no. Porque mi abuela era la que siempre decía que rezaba a la Virgen del Carmen porque nos diera un buen marido y unos buenos Pero hijos. sí, por ejemplo, también, o sea, pero no fue mi abuela. Pero sí, o sea, a mí ese día, pues pucha, yo dije como, pero tú Pero yo por no qué estoy, dices eso yo si no tú ni estoy marido incompleta. tienes. Ah, ya sé que. Además, las incongruencias, sí, totalmente es cierto. Las incongruencias, porque eso sí, también vale aclarar que en nuestra familia hay personas que
no tuvieron hijos y que son solteras al día de hoy, ya después de 80 y no sé cuántos años. Entonces, y que exigían, eso sí, o sea, que exigían en el sentido de la presión social de las que le hablo, bueno, sí, eso sí es verdad, es real, es verídico y verdadero Exactamente. y incongruente, además. Pero bueno, ya ahí es otro tema aparte. Volviendo a la maternidad millennial, o sea, siento que, bueno, por un lado, eso siento que no solo se dio en nuestra familia, el tema de que, pues, no tuvimos esas presiones, sino que siento que en general nuestra generación, a pesar de que partes de la familia tuvieron, porque pues lo que tú dices, sí lo tuvimos de alguna manera en la familia, pero no en el núcleo del hogar. Siento que sí hubo cabida para que pues muchos desearan no solo ser mamás. Aparte de eso, siento que en nuestra generación hay un poco más de conciencia en cuanto a métodos anticonceptivos, o sea, También. todos estos cosas de lo que se habla cuando se habla del aborto, métodos anticonceptivos para no tenerlos, Concebir. pues para no concebir. El tema de si pasa, Prevención. tenemos la posibilidad de, quieres hacer lo que, o sea, quieres llevarte la putiza que es estar embarazada, vivir en un cuerpo embarazado que compartes con un ser que te está chupando la vida, porque qué pena, los bebés son parásitos hasta que nacen, o sea, son un parásito de la mamá. No, y deja tú el embarazo. Honestamente, a pesar de todo lo que conlleva a mí el embarazo, me parece pan comido para el Es hecho que de toda la vida, porque es que es algo que Es que no es. allá voy, o sea, apenas estoy empezando en el punto, o sea, ya quedaste embarazada, quieres vivir el proceso del embarazo porque también tienes la posibilidad de vivir el proceso del embarazo y dar el bebé en adopción. Esa también es una opción que también al menos yo desde muy chiquita o sea, pues no, Supiste que existía, supe que que hay existía, gente. exactamente, supe que existía, que yo siento que generaciones pasadas, pues Ni nunca siquiera, en la vida. exacto. O sea, No como era que una no opción, era no una era. opción, exacto. Sí, o sea, no estaba contemplado en el universo. Yo siento que yo sí tuve la fortuna de nacer en una generación que desde muy chiquita supe que, pues pucha, si ya la embarraste, hay opciones. Todavía puedes tener una Sí, solución. O también, una, sí. o sea, sea que, lo que te digo, sea vivir el embarazo, o sea, no tenerlo definitivamente, la información, tener la disponibilidad de la información de hasta cuándo puedo hacer de forma segura un aborto, por ejemplo. También está el tema de lo que tú dices, o sea, no es solo estoy embarazada y voy a parir, o sea, estoy embarazada, voy a vivir el proceso de parir, que juepucha, o sea, yo siento que el proceso de parir, joda, o sea, es sacar una cabeza por donde normalmente no cabe una cabeza. Pero tu cuerpo O está hecho para eso rajarte, también. o tener una cirugía que no es una cirugía cualquiera, o sea, es una cirugía mayor, o sea, en la que te abren, te sacan órganos, te sacan un bebé, te vuelven y te meten los órganos, te los reorganizan y te cosen. O sea, pues pucha. Y todo esto se supone que puedes vivirlo en pareja, pero por muy buena pareja que sea el man con el que estés, por muy empático que sea, por muy lo que sea, la mujer es la que lo vive. La mujer es la única que va a sentir lo que es tener un peladito adentro, sentir que se mueve. O sea, el man lo puede ver, porque pues a veces se ve, pero no es, Y, esa es otra, o sea, y suena puede estar muy impresionante que debe ser preocupado que y tengas aquí puede. algo aquí moviéndose que tú no estás controlando cómo se mueve. Ok, está bien. O sea, siento que De hecho, mi mamá me acaba de hacer un comentario hace un momento, si no te acuerdas. Mi mamá hace unos días sí, se golpeó aquí en una costilla y ella dijo como, es que yo siento que ni siquiera es la costilla, es el intestino, porque tú sabes cómo se mueve un bebé dentro de la barriga. Yo, no, no sé. exactamente, no podría decírtelo, mami. Tú tuviste varios embarazos con los cuales pudiste haber dicho, oh, así se siente un bebé moviéndose adentro, pero yo no. Y yo, no tengo la más mínima idea de qué se siente. Pero Exactamente, y no es algo que me genere curiosidad tampoco, o sea, me parece impresionante cómo se ve solamente y el solo pensar de cómo se siente es como,
Me da Pero fíjate que, mira, ahí vamos a ver la repelús. perspectiva también de la generación, de los extremos en la generación en la que estamos, porque, mira, por ejemplo, tú dices, a mí eso no me genera curiosidad, a mí sí me genera mucha curiosidad, a mí me parece que debe ser muy bacano tener un alien moviéndose adentro de ti. Es raro, sí, tiene que ser muy raro, pero sí me causa mucha curiosidad. No, a mí no, Me la causa, verdad. y por lo menos también siento que en todo esto que dice, o sea, de acuerdo, yo también siento que, pues, gracias a la vida en esta generación, somos mucho más conscientes de las consecuencias que tiene un embarazo, ser mamá, criar un hijo. Y además no solamente en un embarazo y ser mamá desde la perspectiva soy mamá, sino de que tú tienes la responsabilidad de enseñarle cosas a ese muchachito, tú tienes la responsabilidad de educarlo y que además esa responsabilidad cae la mayoría de las veces en nosotras. Y además no solo, aunque no caiga, así usted tenga una pareja ideal, el mejor papá del mundo, súper involucrado 100%, lo da todo ese hombre o esa pareja, más bien, así usted la tenga, de todas formas, incluso el ojo social, digamos, Lo el que es, señalamiento lo social que es ser un buen siempre papá está es ser una mamá por o promedio, sea, una ni mamá siquiera promedio. promedio, o sea, en lo que se considera ser un buen papá es una mala madre realmente. ¿Sí me hago entender? O sea, Totalmente de acuerdo, pero entonces, y todos los ojos de criar un hijo están en la mamá, siempre, todo. Pero yo siento que ahí también viene un punto y es el terrorismo psicológico que nos metieron con respecto a eso. ¿A qué voy? A que, bueno, finalmente yo doy gracias también por haber tenido esas otras opciones de que el fin último no sea ser mamá, pero también siento que el terrorismo psicológico que me metieron de que no tener un embarazo adolescente, de, de esto, de todo lo que conlleva un embarazo y tener un hijo, bla, 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 yo siento que ya me llevaron al otro extremo porque lo que te digo, para mí ha sido más que decir no quiero, ha sido como, bueno, no es mi fin último, no le paro bolas, no le paro bolas, y cuando le quise parar bolas, al parecer ya es demasiado tarde. No lo sé, eso todavía no es pues no es una hecho. sentencia, no es un hecho, pero al parecer ya es demasiado tarde. Y yo sí me analizo todo esto que tú dices, a mí sí me causa mucha curiosidad saber lo que es tener un alien adentro. Yo Eh, sí me puedo morir con esa duda, la verdad. a mí sí me causa mucha curiosidad, pues saber en general lo que tu cuerpo, porque esa es otra cosa que de pronto, en contraposición a lo que tú dices, como que, ay, que te salga la cabeza de un muchachito. Sí, es algo traumático, algo que no es como que, ay, qué chévere, diversión, No, parque no, de no, a ver, diversiones, me voy a parir, a ver, antes de pero que digas lo que vas a decir, que estoy de acuerdo con lo que vas a decir porque ya sé a dónde vas, para mí yo no lo veo como algo traumático, sino simplemente a pesar de que es algo que tu cuerpo está diseñado para hacer, Pero no debe déjame ser fácil. terminar mis argumentos, por favor. Que tú los defiendes antes de que yo los dé siquiera. Es eso, como que tu cuerpo está hecho para eso, para que salga una cabezota de este tamaño por ahí. Entonces, al final, es como también confiar en el instinto y en la parte orgánica de ser mujer, por decirlo de alguna manera. Pero, y ya luego está la otra contraparte, que es que hoy en día no hay un definitivo de esto es bueno. ¿Por qué? Porque si tú dices, yo quiero ser madre, te entregas a eso, eres una madre abnegada que además se queda en su casa y atiende a su muchachito 24/7, es malo. Es malo porque a pesar de que eres una madre, eres una vaga, que no estás trabajando, que no estás produciendo, que te mantiene el marido o el que sea, etcétera. Pero si tú entonces eres esta mujer empoderada que no quiere tener hijos o que incluso los tuvo pero quiere seguir trabajando, es malo porque estás cuidando a tu muchachito. Y si no los tienes, es malo porque cómo no te vas a reproducir. O sea, no hay una manera de salir ileso de este tema. De hecho, por eso es que yo Nunca va, lo es el quise, mismo como tema por de eso es que nunca lo vas a quisimos. tener contenta a la gente. Exacto, no hay manera de salir ileso de acá y yo siento
que hay que dejar a la gente tomar sus propias decisiones. En cuanto a eso, que gracias a la vida hoy tenemos estas otras opciones y que yo también, ahí sí como Claudia, yo le doy muchas gracias a mi mamá de saber que yo puedo trabajar, que yo me mantengo solita, que yo puedo decidir si tener un hijo o no, que puedo decidir con quién tengo un hijo o no, porque esa es otra cosa. Yo siento Uy, que es algo que sí. se veía como un chulo en la lista, un check, un ya bueno, ya hice esto, o sea, como ya me gradué del colegio, ya no sé qué. Ah, bueno, es hora de tener un hijo. Y que hoy en día hay mucha gente que lo ve así, es como, ah, bueno, ya logré estas cosas, tener un hijo está en esa lista y es como que está por defecto, tú no, o pocas personas siento yo que son las que se evalúan y realmente se cuestionan si realmente quieren o no. Bueno, yo ahí sí no estoy tan de acuerdo porque yo siento que actualmente, en cambio, sí somos muchos los que decimos, oye, yo sí quiero o no. ¿Sí me explico? O sea, sí, sí es algo que uno se pregunta, si es algo que uno se Pero yo define, siento o sea, y que eso siento que tiene si es un algo sesgo que de la desde que empiezan las relaciones ya se van pero tocando yo siento, temas. Claudia, que eso es un sesgo de tu comunidad. ¿A qué voy? A que como uno está metido en esa comunidad en la que eso sucede y hay esas opciones y la mayoría de gente se cuestiona esas cosas, por eso a uno le parece que es mucha gente. Pero cuando uno abre la visión y ve las periferias, la gente que de pronto está en otros círculos, en realidad la mayoría de personas no se lo cuestionan. Bueno, pero es que ya Obviamente, aquí, no tengo estadísticas. bueno, pero es que espérate, ahora, allá voy. Aquí también yo siento que el tema es de educación e ignorancia, porque Así. pues muchas personas no se lo cuestionan porque saben que existen las madres y que de las madres de las mujeres salen niños, pero no saben cómo se hacen los niños. Entonces, si no saben cómo se hacen los niños, obviamente no se van a cuestionar en quiero o no hacer al niño, en ¿sí me explico? En qué puedo hacer Sí, si quiero o no hacerlo, o sea, siento que ya eso es un tema más muchísimo profundo más profundo y complejo que ya va y a más otro lado. A lo social que, incluso. exactamente, a lo que yo me refiero cuando digo que se cuestiona y tal, es a que, sí, obviamente es un sesgo de la comunidad a la que yo pertenezco y los privilegios que en medio de todo tengo. Pero, por ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque en mi trabajo anterior, o sea, no, a ver, vámonos más atrás. En la universidad, cuando yo estaba en la universidad, ya era algo que veía en mis compañeros, o sea, que eran temas que tocábamos con mis compañeros, o sea, estábamos, no sé, en la cafetería hablando mierda y se daba el tema y lo hablábamos como si quiero, no quiero, esto me parece, esto no me parece, ¿sí me explico? Al mismo tiempo me fui, y esto en una ciudad, me fui de esa ciudad a otra ciudad y acá donde llegué también, cuando empecé a tener amigos en esta nueva ciudad, también fue un tema que de alguna u otra manera se tocó Recurrente. sin que yo lo Pero mencionara, ¿sí fíjate, me explico? Entonces sí siento que es algo que, si bien es cierto que no es algo de todo el mundo o así, sí es algo más que ya común está de sucediendo. cuestionarse actualmente. Sí, 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 en eso sí. Pero de todas formas, mira, en cambio a mí me pasó lo contrario en el sentido que, bueno, no es que no se hable, pero yo estaba en Medellín y luego me vine para acá, para Valledupar, y yo allá en Medellín, eso, o sea, a ti te preguntaban, hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Sandra Vergara, tengo 39 años, no, no tengo hijos, ya. Y no es algo que sorprendiera a nadie, ni nadie dijera básicamente nada al Ah, respecto. sí, sí, Pero sí, en sí. cambio, llegas aquí y te preguntan, bueno, ¿quién eres? No sé qué, no, yo tengo 39 años, de verdad, no tengo hijos. Ay, ¿cómo así? Tienes 39 años y no tienes hijos, entonces ya no piensas tener. O si realmente tú no quieres tener hijos, ¿y cómo piensas tener una pareja sin tener hijos? O sea, empiezan como este montón de cuestionamientos que honestamente yo ya creía superados en la vida y que Sí. además atan mucho este tema de ser mujer y al ser mujer es obligatorio ser mamá, o sea, es como algo
Y ahí sí me perdonará Valledupar, puede ser mi ciudad natal y todo lo que quiera, pero grow up. O sea, marica, es mi puta vida, yo veré qué hago con ella. O sea, no sean sapos, vive tu vida y yo viviré la mía bajo mis normas. O Ya. incluso el cuestionamiento de, ay, entonces tú qué tienes que no tienes hijos ni tienes, yo como, que tiene que ver caldo con las tajas. Y en efecto, grow up, o sea, como superen los amigos, ya estamos en el siglo XXI, ya esta vaina que... Sí, bueno, otra cosa que para mí también tiene que ver, lo que decías tú, por ejemplo, el terror psicológico, a mí yo siento que el terror psicológico que yo tuve más que el de, ay, no tengas un embarazo adolescente, porque yo siento que de alguna manera yo no tuve terror psicológico porque sentí que me dieron la educación suficiente para evitar tener el embarazo adolescente, entonces no fue un terror que tuviera en general en ese momento, no lo sentí de esa manera. Mi terror psicológico iba más y sigue siendo más en torno al el cuidado, o sea, una vez que tienes un hijo, no es solo decir tengo el hijo, es sino que va a darle pasar. todos los cuidados, o sea, va a ser una persona que desde el día uno que sale de tu cuerpo, va a depender de ti enteramente hasta por lo menos mínimo los 14 o 15 18 años. años. No, yo digo 14 o 15 porque ya tú a los 14 o 15 te puedes hacer un Eres huevito para hacerte el optimista. desayuno. No, o sea, a ver, ¿por qué lo digo? Y por eso hice la aclaración, enteramente dependiente de ti, en el sentido de un bebé, si tú no le das comida, se muere de hambre. Si tú no le das agua, se muere de sed. Si tú no lo bañas, si tú no, o sea, si tú no le haces todo para que el bebé esté bien, Se muere. el Y bebé además se muere, eso, la marica. consecuencia es se muere. Es exactamente, la consecuencia es es una vida, o sea, es una vida, a pesar de que no tenga, pues, o sea, pues no tenga pensamientos que uno sepa, pues no sé qué piensan los bebés, obviamente piensan, pero pues no tienen pensamientos conocidos, pues No tienen pensamiento son una vida, estructurado. es una vida igual. Claro. Entonces sí siento, mi terror es más hacia eso, hacia el, pues pucha, es que una vez que el bebé existe y esté aquí, yo soy su motor y su todo, marica. O sea, así lo que decíamos, así tenga una pareja presente, así tenga un papá presente, igual, entonces ya estoy amarrada a esa persona de por vida, porque de por vida vamos a tener, así el bebé se muera, de por vida vamos a tener el trauma de que se nos murió el bebé. ¿Sí me hago entender? Ay, o sea, no hay salida de ese contrato, o sea, del contrato de tener un bebé con alguien, no hay salida, o sea, no, y en no efecto hay. no hay salida. Uy, porque bueno, aquí me acabas de dos cosas. Bueno, la primera es que, por ejemplo, lo mío no solo es terrorismo psicológico de embarazo adolescente, sino terrorismo psicológico de lo que cuesta mantener un bebé, de lo que No, cuesta y es en que no he plata. llegado allá. De hecho, No he a mí llegado yo allá. siento que mis papás, ambos, o sea, no es que lo hicieran directamente que dijeran, ay, tener hijos es un mal negocio. No, ellos nunca dijeron eso, pero siempre, ay, pero es que es muy caro, pero es que yo tengo tantas hijas, entonces como tengo tantas hijas es muy caro, pues entre más hijas obviamente es más caro. Más caro. O Que es mi más papá sí se pasó difícil. de vergas, la verdad. El terrorismo psicológico de eso. Y el tercer punto de eso es que yo siento que los millennials, y eso es como un cuestionamiento y medio reclamo hacia mí misma a veces, que a nosotros nos cuesta asumir responsabilidades y ojalá si son responsabilidades a largo plazo es Ah, peor. sí soy. Sí Entonces, soy. finalmente tener un Es hijo un es la compromiso para toda la responsabilidad vida. máxima, porque exactamente es tu hijo y ahí tú lo acabas de decir. Primero estás atado al que sea que te lo hizo, esté contigo o no, de para siempre, o sea, literalmente de para siempre. Y, o sea, no es solamente la responsabilidad de tengo un hijo, lo tengo que criar, sino que además tengo un llavero. No, y a ver, Tengo, para viene mí el con tema, con accesorios incluidos, o sea, en ese caso. sí. El Bueno, a tema ver, es que al no querer asumir la responsabilidad, por eso nos parece algo así catastrófico. yo es que allá voy, a ver. Mi miedo no es tan
sí es más en cuanto a eso, a la responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque yo actualmente, pues puta, si me levanto sin ganas de pararme a hacer desayuno, listo, no desayuno y es mi decisión y yo soy la que va a sentir mi hambre y ya está. Pero si tengo un bebé, no solo yo no voy a estar comiendo, sino que si yo le doy teta a ese bebé no va a tener teta para comer si yo no comí. O sea, no va a haber nada con que alimentarlo. Esto porque yo sí pienso que si en el caso de que yo fuera a tener un bebé, yo sería una madre Una vaca lechera. una madre que intentaría hacer la lactancia exclusiva al menos hasta los 6 meses. No digo que lo haría enteramente porque no sé cómo se siente ser una vaca lechera, como dices tú. Entonces tampoco puedo decir que, ajá, pero sí es algo que, si, por ejemplo, a pesar de que yo no es que quiera tener hijos, sí es algo que, bueno, si se da, quisiera, por ejemplo, eso, dar lactancia materna exclusiva. También, o sea, también, por ejemplo, cosas que pienso son, yo no me haría una cesárea a menos de que sea médicamente estrictamente necesaria. O sea, yo no me haría una cesárea. Precisamente, mi cuerpo no es capaz de hacerlo. O sea, yo ni entiendo siquiera hablemos que... del terrorismo ginecológico. Uy, Dios mío, a mí eso sí me da miedo porque precisamente yo a qué le llamo terrorismo ginecológico, eso ahorita tiene un nombre real que no se llama así, pero básicamente que los ginecólogos como sí tienen cierto nivel de poder en el hecho de que ellos tienen cierto conocimiento que nosotros no y que uno confía como ese proceso de la maternidad en ellos empiezan a meterte terrorismo de tal manera que ya tú hasta pidas la cesárea con tal de quitarte el miedo a lo que sea, pues ya sea de que se va a morir el bebé, de que va a salir chueco, de que, bueno, lo que sea. Y a ver, futuras madres, señoras, amigas, o sea, hey, uno, su cuerpo puede hacerlo, obvio, hay casos en los que afortunadamente existe la cesárea y se puede salvar la vida de madre y bebé, es cierto, o sea, sí hay casos en los que son necesarios, pero tengan en cuenta que una cesárea es una cirugía, así ustedes tengan EPS, así ustedes tengan seguro médico, para el médico va a ser más rentable hacerles la cirugía, no sean huevonas. Exacto, por favor, infórmense porque además eso generalmente se necesita en casos muy extremos y los médicos están acostumbrados a ser carniceros. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, como corto aquí, saco aquí y además no solamente es más rentable en cuestión de plata, sino que es más fácil en Rápido, es cuestión más de rápido tiempo. para ellos, no tienen que estar Exacto. pendientes de ti, de que dilates, de que no dilates, de que tu trabajo de parto, de que en el trabajo de parto se pueden complicar las cosas, hay que estarte pendiente que de tu presión, que de esto, es verdad que hice, Y que mira, de y la les puedo presión, que de decir, esto, que lo otro. yo pasé por unas necesarias sin hijo, o es decir, yo tengo una cirugía bueno, tipo cesárea, porque la cesárea se llama la cirugía, no realmente sacar No, el hijo. realmente el acto de sacar el bebé es verdad. Exactamente, y pues pucha, una recuperación de cesárea es dura. Yo cuando me estaba precisamente recuperando de esa cirugía, yo decía, marica, imagínate donde yo tuviera ahora un Un muchachito bebé. encima. No, No, o y aparte sea, que no es solo eso, o sea, es aparte, por un lado, el parir por cesárea implica también, y esto es algo que mucha gente no sabe, el parir por cesárea implica también que tu cuerpo no expulsa las hormonas naturales que tiene que hacer para que el proceso de lactancia sea más fácil, para que el proceso de tu conexión con el mismo bebé, o sea, porque por ejemplo, está comprobado científicamente que si tú tuviste cesárea, hay más posibilidades de que de tengas tener baby blues o depresión. depresión postparto. O sea, entonces es como que, hey, No, y no ahora hay estamos una hechos nueva, no para que sé si la conocías. no estamos hechos Ahora hay para que una, nos rompan y saquen el bebé. Tenemos un hueco por el que sale. tenemos un hueco, me encanta. Vamos a la mamá. Que nos sacaron por un hueco. Y además, no sé si hay una nueva que se llama psicosis por posparto, que además incluye como que no ves la realidad y que en general pones en riesgo hasta la vida también del niño. No, imagínate, Entonces, no, hombre. entonces, nueva onda. Bueno, y volviendo al tema del miedo a la responsabilidad,
para mí miedo más grande es ese, o sea, el de que, bueno, listo, cuando el bebé es bebé, bueno, listo, todavía, listo, no, juepucha, no tengo ganas de comer, no tengo ganas de pararme, le pongo un tetero y ya está. El tetero se hace breve. Pero ya cuando es un niño, que ya no solo va a llorar porque tiene hambre y tú le zampas el tetero y ya listo, se soluciona ese Sino que problema. rezonga. Sino que ya es un niño que habla, que jode, que porque no, que aparte yo sé que yo tengo mi karma. Joa, yo jodí tanto por la comida que donde yo tengo un muchachito. Ay, lo piqui eater que va a comerse ese peladito. No, O sea, las vas a pagar todas. exactamente. O sea, de alguna forma yo tengo que pagar lo consentida que fui yo para la comida. Entonces, pues Sepa la usted que a mi verdad, hermana se le juntaba el almuerzo con la cena. Solo voy a decir no, y eso. esa era la de Nada menos. más. A mí me colaban la sopa, me lavaban las papas, la yuca, el plátano, la carne, y me sacaban las verduras porque eso era mate y yo no me lo comía. O sea, ese es mi nivel de niña consentida y caprichosa. Y solo comía huevo. Porque También, era o lo sea, único ay, que le gustaba. honestamente, yo no sé yo cómo crecí y mi ¿Cómo cerebro se sobreviví? desarrolló como, no solo cómo o sea, cómo sobrevivir, sí lo puedo entender, porque de todas maneras yo no me estaba muriendo de hambre y no me estaban matando de hambre. Yo lo que no entiendo es cómo mi cerebro se desarrolló correctamente, yo soy una persona normal, inteligente, porque pues yo me considero una persona Eso inteligente. explica muchas cosas. ¡Mi idiota! Pero sí, o sea, sí me pregunto, juepucha, mi cuerpo por muchos años vivió en sobrevivencia porque yo era una jodona para comer. Pero bueno, vamos a tirar un facto para continuar con el tema, porque si no aquí hay tela para cortar, amigo. Pero bueno, entonces, en tiro un facto. Yo les voy a hablar como un poco de, volvemos a mis timelines, a mí me encanta hacer líneas de tiempo, de cómo era ya no solamente este tema de parir y de pensar en parir y demás, sino, porque además a mí me gusta el término parir, uno pare, uno no da a luz nada, uno no expulsa un foco por ahí, uno pare. El otro Uno no día es la Sunshine decía que en México, y eso es algo muy real, en México lo llaman aliviarse. mierda y Lo que se cual, alivia. Sandra, por eso allá voy. Ella decía que lo llaman aliviarse y que hasta que ella no estuvo embarazada no entendió por qué le llamaban aliviarse. A mí me da rabia que le llamen aliviarse porque yo como intérprete, cuando me dicen ya me alivié, y Es como que ya estás en me un contexto sané. en el que no sabes si estuve embarazada o no, pues es complejo. Okay. Pero en general sí le veo el sentido a que me alivie en el sentido de que una mujer embarazada, lo que decía yo al comienzo, un bebé es un parásito que hace que te dé dolor de cabeza, te dé mareo, te dé vómito, o sea, todos los efectos secundarios de un embarazo se van cuando el bebé sale, entonces pues sí se alivian. Se alivia, se expulsa, se bota un Sí. foco. Es que te lo juro que yo siempre cuando la gente dice, no, dio a luz, en mi cabeza se Sí, está ese término reproduciendo no. una película de un foco saliendo por ahí. No es otra cosa, la verdad. Bueno, entonces les decía que este timeline es como de el proceso de maternidad, más allá pues solamente del parto. Entonces, y de cómo ha sido la maternidad precisamente en el tiempo. Pues en el tiempo no tan lejano porque, ajá. Entonces, antes del siglo XX, la maternidad en general era comunitaria y había roles tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? El papá se va a proveer, la mamá se queda en la casa y sobre todo que generalmente muchas culturas y sobre todo las culturas indígenas y rurales criaban en comunidades, es decir, pues tú tenías tu comunidad y los hijos pues se cuidaban entre todas, no era solamente como que es mi Ay, hijo. a mí eso me parece un hit. Y eso te iba a decir, yo siento que eso tiene mucho que ver con eso del deseo. Finalmente, al saber que uno tiene en quien apoyarse, es más fácil querer decir, bueno, si yo tengo quien me ayude, lo puedo considerar un poquito más. Pero es un quien me ayude más allá de la pareja, o sea, es un quien me ayude de una red de Una apoyo red de apoyo. De lo que se habla mucho actualmente, pero es que al final yo siento que la sociedad en este momento está hecha para separar, no para estar unidos.
De hecho, cuando tú estás, por ejemplo, en el celular, cada quien ya está en su celular. Cuando tú estás en casi cualquier contexto, la mayoría, o sea, todo está hecho ya como para aislar, como, ay, no quiero ir, no quiero comunidad, no quiero ver, tengo la batería social baja, bueno, en fin, todas esas cosas más bien están hechas en este momento para aislarse. Y aún, aunque tú tengas una red de apoyo, es difícil en el sentido de que, si incluso, sí, listo, digamos que tenemos una mamá que nos cuidaría a los hijos, que lo dudo, pero, ajá. Si nuestra mamá no es esa mamá, ella sí desde Vamos, siempre nos lo dijo. vamos a suponer que sí. Así sea la sola logística de ir a dejar el muchachito donde la mamá es en este momento en la sociedad es un poco más difícil, no es solamente como vives aquí, toma, te lo dejo, chao, me Imagínate, a mí voy. es un viajecito de 14 horas. Por ejemplo, incluso, bueno, y aquí, bueno, Beba ya la tiene fácil porque estamos aquí, pero cuando estábamos en otra casa o cosas así, es un poco más complicado por todas esas cosas, pues, de la sociedad que les estaba diciendo. Pero, pues, en ese tiempo, precisamente la maternidad era mucho en comunidad, incluso eran rituales, el tema de tener el hijo, de los primeros cuidados, el primer mes, se habla aún mucho pues ahora se habla de la dieta por las cesáreas, pero se habla también como de la cuarentena de esos primeros días, que sí eran como para cuidar al bebé, pero yo siento que también en muchas culturas tenían que ver con el ritual de esta nueva mamá que está naciendo, o sea, que no nació solamente un bebé. El hecho de tener el hijo no es solamente pues es la cuarentena del bebé, sino el hecho de que no solo nació un hijo, sino también nació una mamá y es como un poco ese proceso de acostumbrarse eh, de ser pues un ser uno independiente a ser un ser con otro ser, como diría Claudia, ¿cómo es? Un parásito al lado. Ay, pero a mí eso No, me pero da es que no. pesar. A ver, no. A ver, yo quiero hacer un contexto ahí. Para mí es parásito mientras está adentro de ti. Una vez afuera No, ya es una ya no persona. es parásito, ya Sí, es una exacto. larva. Porque, a ver, porque, a ver, si bien cuando nace, y como decía ahorita, pues cuando nace el bebé, pues obviamente 100% dependiente de los adultos a su alrededor, ya quitándole un poco de peso a las madres, los adultos a su alrededor. A pesar de eso, yo sí siento que igual, de todas maneras, ya estando afuera, no es un ente, o sea, si tú le das teta, obviamente, pues sí te está succionando los nutrientes de tu Pero cuerpo, aún así pero podría ya no, sobrevivir sin ti directamente. exactamente. Si la mamá se muere, todavía lo pueden alimentar con otras cosas y puede estar sin la mamá, ¿sí me explico? A pesar de que, ajá. Y vamos por este tema de la maternidad comunitaria. Por este tema de la maternidad comunitaria, que además, bueno, también no es solo el tema de los cuidados, sino también estaba ligada con la economía, porque la economía no era como de un solo hogar, sino que era como de una comunidad. Eso siento también que tiene que ver porque había más gente también. O sea, más No, yo siento gente que no en tan un solo núcleo. junta. Yo siento que no Exacto. tanto eso, sino que siento que la economía de estas comunidades en el siglo XX, bueno, el siglo XX no está tan lejos. Antes del siglo Eh, XX. bueno, sí, antes del siglo XX yo siento que se movía más como por trueques, ¿sí me explico? O sea, otro Sí, por tipo otro de... tipo de economía, por eso te digo, eran economías más comunitarias, más que yo mantengo mi hogar y gano así, tengo un Sí, trabajo y no sé qué. Bueno, bueno, a partir de 1919 a 1952, más o menos, ya vienen las primeras normas laborales de protección, que empiezan convenios como con la OIT, donde empiezan a reconocer estas licencias de maternidad y protección al empleo, con el tiempo, y que estas reglas empiezan como a evolucionar a estándares modernos y que además se vuelven internacionales. Porque pues precisamente empezó a entrar este tema que estábamos hablando ahorita de primero las mujeres ya en el empleo y teniendo empleos más formales, por una parte, y por la otra, pues el hecho de esa necesidad de que una mujer una vez pare, pues de todas formas no es como que se pueda reincorporar inmediatamente pues a laborar porque tiene que tener este proceso
de amigo, parí. ¿Ya? Sí, sí, que no es solo, por ejemplo, yo veía hace un tiempo que los manes se quejaban que porque la licencia de maternidad de las mujeres era más larga que la de los hombres. Pues sí, perro, yo fui la que parió. Que O sí, sea, gracias, que por favor. Mira, yo el otro día vi un video de un man. La vieja acababa de parir hacía como 2 días y el tipo le dice, viene mi mamá, quiero que le hagas un asado. Así. Así y además con este tono. O sea, que no lo estoy haga inventando ella, nada. que me lo No, haga yo a y mí. el man le dice, la vieja le dice, oye, acabo de parir, estoy cansada, el bebé estuvo despierto toda la noche, le estuve dando tetas, muchas gracias. Lo mínimo que yo espero es que tú hagas el puto asado para tu familia, que además son los que vienen. Y el Aparte, mal, ellos vienen y yo soy recién parida, que me atiendan. O sea, pues, exacto. Y el mal parido peleándole por de ahí hubo una gran, o sea, eso hubo, obviamente escaló hasta que ella lo mandó para la mismísima mierda misma con toda la razón. Y yo como, este hijo de puta. Y además, porque entre esa discusión le decía como, ay, parir, ¿eso qué es? Fácil. Y es como, si es tan fácil, hazlo tú, pendejo. sí, En o fin. sea, bueno, Ay, en fin, la indignación. hombres. No pensaba indignarme tan temprano, pero bueno. Entonces, y en este tiempo empieza el promedio de la natalidad, normalmente era entre 5 hijos en el mundo y de 6 a 7 hijos en Colombia. O sea, la multiplicación de los hijos. En este momento a mí yo veo esa cifra y como que me hace así la ceja. Es que, o sea, ahí va lo que yo decía. Antes no se pensaba en, tengo 5 o 6 hijos, 6, 7 hijos, tengo que educar a 6, 7 hijos, o sea, tengo que pagarles colegio, tengo que pagarles comida, tengo que comprarles pañales, o sea, no se pensaba en cómo voy a hacer para que esos 5, 6, 7 hijos sean personas útiles para la sociedad. Pero es que mira, Claudia, y yo también siento que tiene algo que ver y es que en la población nos hemos ido migrando más hacia la ciudad, obviamente, y en el campo no se pensaba en eso, no se pensaba tanto en darle una educación formal a Ajá, los hijos, yo sino que siento que se pensaba simplemente más en tengo un esclavo más que ordeñe las vacas, que arregla los en la, cerdos, bueno, lo que sea que se en la arregle, educación whatever. para la producción, es decir, lo que necesito enseñarle es que arre, es que ordeñe, es que, exacto, mantenga la tierra y demás, cosa que pues ahora sí, uno es el que considera ya, bueno, tiene que pensar en el jardín, colegio, universidad, bla, bla, bla. Entonces, esas preocupaciones económicas obviamente tampoco existían porque básicamente la preocupación es, bueno, tengo que tener la fuerza para enseñarle X o Y, pero ya, de ahí No, y no estaba más. el incentivo de que una vez que yo le enseñe X o Y, va a ser una tarea que ya yo no voy a tener que Que hacer. yo me voy a liberar, sí, eso es verdad. En 1960 precisamente entra el tema de la píldora anticonceptiva para transformar el tema de planificación. Empecemos a pensar en planificar, señores, en que no necesariamente tenemos que tener hijos. Y bueno, además siento que ahí ¿Y en también viene cuándo todo los este queremos tema, tener? viene también todo este tema de que los hombres, o sea, como que yo me caso para meter el pipí y tener donde meter el pipí, muchas gracias, y tener una empleada del servicio también. Y pues esta era la concepción general de la sociedad y por lo tanto como que el tema de concebir venía inmerso porque, bueno, tengo que meter el pipí. Entonces, si tengo que meter el pipí, lo más seguro es que voy a tener un hijo. Fin. Sí me hago entender, o sea, como que ese es el Sí, proceso mental, no había como puedo no tenerlo, ¿ya? sí. Aunque fíjate que antes también habían formas de anticoncepción como las esponjas de mar. Imagínate que se metían esponjas de mar, pero generalmente esos cuestionamientos y esas acciones eran directamente de mujeres, no los hombres. Porque eran las que tenían que, por un lado eran las que se daban cuenta que, oye, algo está diferente en mi cuerpo. Que algo. Uno. Dos, eran las que iban a cargar con la consecuencia de, o sea, si tuvieran la comunidad que les ayudara y lo que fuera, igual, pues eran las que iban a cargar con las consecuencias de por los próximos 9 meses estoy preñada. O Y sea, además que había mujeres que no terminaban de parir uno y ya, ¡ting! El siguiente, ¡ting! El siguiente.
Ay, Dios mío. Hola, abuela. Pero bueno. No, hombre, Claudia, yo también siento que mi abuela era progre en medio de todo. Ah, no, sí, tuvo poquitos para la época en la que nació, Sí, obvio. porque eran de 15, y así, y uno como amigo. Entonces en 1960 pasó esto de la píldora anticonceptiva, ya se empezó a, tomar más mujeres decidiendo si tenemos hijos o no tenemos hijos. Está lloviendo, cosas pueden suceder. Entonces aquí fue cuando empezaron precisamente estos cuestionamientos más profundos. Obviamente esto viene desde antes, pero también cuando empiezan a haber estas políticas públicas y de salud, es que empiezan como a establecerse este tema de la planificación y demás. En 1978 también nace el primer bebé por fecundación in vitro, que pues ya como que toca el otro tema, y es que de pronto las personas que sufren de infertilidad también tenían la oportunidad de tener bebés desde otra A pesar forma de... de concepción, y ya ahí empieza a bajar la tasa de natalidad de 6 hijos a 3, algo un poco más normal, más común, más de estas épocas. Gracias, Señor. Porque también imagínate, o sea, si ya el mundo está como está, sobreexplotado, o sea, el daño medioambiental, imagínate donde siguiéramos teniendo de 6 a 7 hijos ahí, no. Ay, pues es Cristo que pero yo Jesús. eso lo quiero comentar un poco al final del timeline. De 1990 al 2015, la maternidad como prioridad de la salud global, precisamente, o sea, empezó a ser prioridad en la salud, en el tema de tenerla en cuenta como que precisamente, porque esa es otra cosa, el tema de la mujer era tener hijos, pero era como un check en la lista y usted verá si se muere o no se muere. Porque también, pues, es un proceso complejo para el cuerpo y demás. Y había pues, mucha gente que se moría, que se petateaba en ese proceso. Entonces se empezó precisamente a tener como a la maternidad como, hey, vamos a cuidar a las madres del mundo, el futuro de la humanidad, y así. A través también de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre otras, y también a partir de 2015 empieza a bajar todavía más la cantidad de hijos a máximo 2 hijos. La mayoría de gente tiene uno, si tienen, y dos es el chepazo, el gol. Claudia fue el gol de mi casa, para que sepan. Pero no el gol de mi papá. Ah, no, pero de mi casa, por eso yo dije, de mi casa. Yo fui clara. El tema es que, y es actualmente como el rango en el que se maneja, ahora hay de 2 a ninguno. Y del 2017, por lo menos en Colombia, pues, se empiezan a extender las licencias de maternidad a 18 semanas por este proceso que pasan los hijos y las madres. También se empieza a establecer la licencia para los padres, porque se dan cuenta que, amigo, es una chinga la hijo tener hijos, entonces también se necesita el apoyo. Y uno de los comentarios que yo puse, porque a pesar de que los padres siguen siendo unos entes, de todas formas, y siento que en las generaciones más nuevas están existiendo o están habiendo padres mucho más conscientes, mucho más que se meten en las crianzas de sus hijos, que Mucho más además no útiles, hablemos claro. útiles también, además eso, que no que consideran que estén ayudando a nadie, sino que hace parte de su responsabilidad de haber concebido un ser humanillo. Sí, porque Eh, aparte es eso, o sea, antes era visto como que, ay, el papá le ayuda tan bueno. sí, tan bonito. ¿Por qué metiste el pipí, O sea, idiota? sí, Dilo. sí, exacto, o sea, uy, no, es que Pero ese bueno. tema sí es un tema que me pone la Ay, vena fría. amiga, sí, Sí. aquí me voy a emputar. Luego, a partir de la pandemia, también, pues digamos que al tensionarse el sistema de salud fue mucho más complejo el tema de los embarazos y demás. Y también eso repercutió en ciertas muertes de mamás, por lo tanto,
eso ayudó a la disminución aún más de la tasa de natalidad, y por lo menos en Colombia y en general en el mundo en este momento, incluso ya en Colombia pusieron un letrero de provida, y no que tenga que ver directamente con el aborto, sino para estimular embarazos. Y amigos, no gracias. De hecho, bueno, voy a terminar de leer esto. Precisamente en el 2021 se empezó a hablar de la corresponsabilidad y de las licencias parentales, no solamente de la mamá, sino del papá o de la pareja, porque esa es otra cosa. Se empezaron a tener en cuenta parejas que no necesariamente tienen que ser heterosis normadas, sino pues parejas, familias de todas las formas, Iba a decir colores, olores neurodivergentes. y sabores. Así no era. También en el 2022 se aprobó el aborto hasta las 24 semanas, hasta la semana 24 del embarazo, cosa que es de lo que habló Claudia al principio, que al final es una posibilidad. Y también de nuevas formas de apoyo familiar. ¿Qué quiere decir? Que normalmente las responsabilidades tienen que ver como con los abuelos o los tíos, la corresponsabilidad de la crianza, pero que esta puede ser entre diferentes cuidadores, no solamente pues la familia directa y demás. Por ejemplo, cosas que yo quiero comentar con respecto al aborto y a este tipo de cosas, y por lo menos el otro día escuché un programa. A mí me parece increíble que hoy en día pues, todavía exista, es un programa de radio religioso, católico, en donde hablaban de el aborto como un asesinato, y hablaban, ni siquiera el aborto, hablaban de tomar la pastilla de la post-day como si fuera un aborto o que si fuera un asesinato. Y amigos, estamos en el 2025, es mejor tomarse una post-day que traer un muchachito al mundo a pasar trabajo. A mí me da pena. Aunque hay que tener claro también que es una putiza hormonal para quien se la toma. O sea, sí es una posibilidad, pero tiene tener en sus cuenta que no es algo que te debas tomar. Incluso en un año te debes tomar dos máximo. Máximo uno. Sí, o sea, de acuerdo. A ver, hay algo muy importante que yo siento que tenemos que tener en cuenta todos, y es que todas las decisiones que tomamos tienen sus pros y sus contras, y tienen unas consecuencias. Si yo decido tener un hijo, tiene las consecuencias de las que ya hemos hablado, que tienes que parir, que tienes ese muchachito, va para toda la vida. Si usted decide, a ver, en el momento en el que usted decidió tener relaciones sexuales, usted sabe que es una posibilidad quedar embarazado, aun cuando tenga el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, yo siento que eso es algo que es lo primero que uno debe pensar desde el momento cero, básicamente. Sí. Es lo primero. Sí, y el a único partir método de ahí 100% efectivo es la abstinencia. Exactamente. Y a partir de ahí que todo, o sea, existen métodos anticonceptivos, existe por lo menos en Colombia, gracias a la vida, la posibilidad del aborto, pero que todos tienen sus consecuencias, que es mejor evitar cosas y bueno, y demás, y que cada quien tiene que tomar su decisión y tiene que agarrarse sus hijos, coger sus pantalones, agarrarse los ovarios y a partir de ahí decidir. Es que exactamente, a ver, yo siento que no es un tema de ser pro vida, es un tema de ser pro decisión. El cuerpo es mío, yo decido, y el cuerpo es mío, y la que va a cargar con las consecuencias de abortar o no hacerlo soy yo. O sea, tú no vas a criar el peladito por mí. O sea, tú, persona que me estás exigiendo que me quiten la posibilidad de abortar, tú no vas a recoger o sea, yo no voy a parir y te voy a entregar el muchachito a ti. Además, o sea, porque lo que te decía al principio, o sea, no hay manera de salir bien librado de esto. Si tú pares y das en adopción, malo porque abandonaste al muchachito. Si tú no pares porque te tomaste la pastilla, porque abortaste antes de la semana 24, porque lo que sea, es malo, porque no sé qué, porque es un asesinato. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y si tienes el hijo y lo crías, pero obviamente lo estás criando de mala gana, malo porque estás criando mal a muchachito. Entonces, no hay manera de salir bien librado de esta situación. No, y que como sociedad
¿a dónde vamos si el tener hijos es una imposición? O sea, debería ser una decisión pensada a conciencia y deseada para que las infancias sean felices y las infancias felices generan adultos felices y funcionales. Amén. Amén, hermana, amén. Porque sí, ay, además que a mí me parece muy triste ese tipo de programas porque hay gente que los cree ciegamente. Y, y además que no se cuestionan otras cosas porque también voy a comentar algo con respecto a ese programa específico, porque además ahí llamó gente, entre esas llamó un señor básicamente diciendo que le pegaba a la mujer y que gracias a que le pegó a la mujer tuvo varios abortos y que él hoy se siente culpable porque no sabe si la culpa de esos abortos fue de la mujer o de él. Y lo que le dijeron fue, y lo que le dijeron es, no tienes por qué sentirte culpable, hazle una misa a tu hijo muerto, y además la vieja ya se murió, hazle una misa a tu hijo muerto y aquí no pasó nada. Cuando ese hombre está cometiendo un delito. ¿Qué? O sea, Así como lo escuchaste. Entonces yo como, ¿cómo te atreves a cuestionar un aborto cuando este señor está diciendo que básicamente no solo maltrató a la mujer, probablemente mató al hijo, él ese hizo sí, los abortos, o sea, what? y todavía lo está cuestionando? Es como que, amigo, ¿qué le pasa? O sea, señor, en fin, Bueno, pasamos a las historias. por favor, porque, bueno, no, falta como que el tema, una categorización pues del tema, y es que algo que hemos obtenido a través de los años es la autonomía reproductiva, gracias a la vida, tener esta brecha de si una persona realmente desea tener un hijo o no, y pues incluso las postergaciones, porque también hablan de que la edad de tener hijos, porque precisamente las personas que o nos cuestionamos todavía o queremos tener hijos, también no solamente decimos que sí, sino que tenemos los tenemos como más adelante en la vida, con más madurez y más responsabilidad. Bueno, Continúen en estudio. no, es que todavía estoy No, nada, impresionada. el caso y es que yo vi eso, yo escuché eso Es y que yo eso lo hubiera escuché llamado a insultar. O sea, yo no, y no, si Claudia, yo tú hubiera sido una persona después escuchándolo de una y edad, con después de tiempo de una edad, tú hacerlo, te ahorras conflictos porque sabes no, precisamente yo por estoy eso. en pro de eso porque yo sé que no les voy a cambiar el pensamiento ni nada, pero jueputa, o sea, sean serios. Pero Estos yo son los también valores me de indigné. católicos que les enseñaron. Sí, y en efecto están enseñándolos ahora, hoy. Eso fue el 2 de octubre, que eso fue anteayer, en la peluquería. Y yo dije, Bueno, Dios mío, hay gente que está escuchando esto. No lo puedo creer. bueno, pasemos con las historias. La primera historia dice lo siguiente. El día de hoy tenemos varias historias, entonces. La primera historia dice, a ver, como contexto, cuando pedimos las historias, se hizo la pregunta de, ¿se va a acabar el mundo porque nadie quiere tener hijos? Porque es un contexto, es una pregunta que se hacen precisamente los pro vida, salen con ese cuento. Entonces, el mundo no, la historia dice, el mundo no se va a acabar por eso, más bien nos vamos a volver locos de la soledad como en Japón, que son meros raros Pero porque de por sí nacen más hombres que mujeres. sí, sí, ¿para qué te vamos a decir? Y es eso, yo te lo decía ahorita, yo siento que la sociedad cada día, o sea, como que cada cosa que sale o que aprendemos nueva es más para aislarnos más que para juntarnos. Eso que te hablaba de la responsabilidad, de que a uno le cuesta ya adquirir responsabilidad, de que a uno le cuesta salir, reunirse con la gente, que uno busca también vivir más solo, porque también antes era
no solamente por el tema familiar, sino también por el tema económico, que es mucho más fácil pues vivir en conjunto, vivir en una sola casa todo el mundo. Pero siento que se podían como, no sé, amigar formas de economía o formas de mantenerse y demás, y que ahora está haciendo como que cada quien por su lado. Tú te defiendes como puedes, bebé. Y Sí. también sí creo, eso sí creo que va a pasar. Y otra cosa con respecto a la humanidad, a la maternidad y a la al parir y a este tipo de cosas, es que más allá de que el mundo no se va a acabar, se puede acabar la humanidad, pero tampoco creo que sea tan fácil. Y Porque es que yo tampoco siento sería algo tan malo, o sea, piénsenlo, el mundo sin nosotros sería tan mejor. maravilloso. Exacto. Es que yo siento que los seres humanos somos muy ególatras. Eso queremos, que creemos que tenemos la última palabra para todo. Porque decimos, ay, el mundo se va a acabar. No, de pronto se acaba el último humano y ya, bendición. La tierra dice, ay, qué chévere, ahora tengo más La animalitos para tierra, que salgan corriendo. sí. Sí, descansé. Esa sí se liberó. ¿Cómo fue que dijiste ahorita? Se alivió. Sí, sí. La tierra dice, ay, qué bien, Y gracias. algo que de lo que dice esta persona que yo sí siento es, pana, monten geriátricos, este va a ser el negocio El del negocio del futuro. futuro. No, la Mark gente my ahora words. se va en cruceros por el mundo y ese es su geriátrico. Y eso es un hit. A mí, Sí, esa es la pero para vez los que que tienen muchísima plata, Sandra, el es crucero no la sale vez que barato. es la vez que yo me imagino crucereando. Ya, y ahí me muero en un crucero. Ay, Sabroso. no, yo sí, o sea, yo iría a un crucero, pero así como que, ay, vivir de crucero en crucero, no, Sandra, ¿sabes la ansiedad que debe dar estar uno en alta mar y para ningún lado tierra? No, 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 no. Vean, pues, y si está en la Quiero tierra, hay vivir la tierra. experiencia, sí. Hay gente. Quedarme en ella mucho tiempo, no, 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 no. Deje así. Segunda historia, por favor. Después de amplios problemas técnicos, vamos a continuar con la segunda historia. El mundo no se va a acabar porque los millennials no quieren tener hijos. Los hijos los quieren tener los Gen Z, que ahorita, en vez de seguir con ideales liberales con los que venían los millennials, están tomando actitudes de centennials y valores tradicionales. Se ve mucho en el tema del clean look, por ejemplo, que no sé si tenga algo que ver con lo de la maternidad, pero es un factor de recesión. Y los millennials son más conscientes que tener un hijo es algo que requiere economía y salud mental y es algo que no tiene. Yo no sé si opino, o sea, sí sé que estamos en recesión, eso lo sí, o sea, eso no tiene que, siento que no tiene que ver con opinión, tiene que ver más con El hecho. estadística. Exacto, con estadística, pero es que sí, hay una ola rara de volver a estos extremos femeninos y masculinos y no sé qué, y ¿verdad? Pero yo no paso a creer que los centennials, que la generación Z, por favor, no me decepcionen, por favor, gracias. No paso a creer que vamos a llegar tan atrás. O sea, no, no creo yo. Quisiese yo Esto apoyarte, porque, pero mm, pero no pudiese, pero andas en dudas. Porque de todas formas, a pesar de que sí, de pronto sí tienen este tema del clean look y estas cosas de recesión, que yo siento es más que es el efecto manada, el efecto de, ay, todo el mundo está haciendo esto, vamos a hacerlo. Y eso eventualmente pues va a cambiar. Em, pero no creo que se pongan precisamente, porque si bien, o sea, si nosotros no queremos la responsabilidad de tener un hijo, un Gen Z no quiere la responsabilidad ni de darse de comer a sí mismo. Así que, y te lo digo porque conozco Gen Zetas, pues, digamos, cercanos que literalmente no se quieren ni dar de comer a sí mismos. No. Entonces, por eso no paso a creer que se vuelvan a esos límites de reproducción exagerada. No creo, sí pienso que están tomando actitudes muy de tradicionales. valores tradicionales. Desde otra perspectiva, un poco estúpida, pero bueno, ellos verán, Sí, cada quien, pero no creo que se vayan a poner a tener a lo hijos estúpido. a la loca porque
si nosotros queremos poca responsabilidad, ellos quieren menos. Bueno, yo no sé, yo siento así. que igual el mundo no se va a acabar más allá de porque el Gen Z y los millennials no quieran tener hijos. Siento que el mundo no se va a acabar por lo que decíamos antes. O sea, siempre van a haber personas con poco acceso a la información que no van a saber cómo cuidarse, o incluso que saben cómo hacerlo, pero les da flojera hacer el proceso de ir, sacar una cita, comprar las pastillas, ponerse la inyección, ponerse lo que sea. Entonces, el mundo no se va a acabar. O sea, no van a dejar de haber bebés. Hay gente floja. Sí me gustaría ver al mundo Hay gente floja. lleno de maternidades completamente deseadas y completamente planeadas, pero pues paila. ¿Sabes por qué también pienso un poco que no van a parir hijos? Porque hay gente que, o sea, los Gen Z prefieren ser abstemios. ¿Eso dónde se ve? Hay gente de verdad que dice, ay, no, yo soy abstemio y lo dicen como con orgullo y uno como, Dios. Pues sí, o sea, Pues no estoy diciendo que sea lo contrario, es la decisión de cada quien. Pero definitivamente nuestra flojera no nos da para sí. tanto. Bueno. Es a lo que voy. Bueno, pasemos a la tercera historia. Que bueno, aquí ya Mm, tenemos el contexto de una madre millennial. Esta es una amplia historia. Esta es una amplia historia, pero pues tiene contexto de una mamá millennial, tiene pues también lo que decíamos, una mamá que no solo dijo voy a ser mamá y ya. O sea, como mamá millennial, también pues tiene sus pensares. Entonces, dice, ha sido muy 50-50. Ha sido muy hermoso, gratificante y tal vez lo más importante que he hecho en mi vida, porque ella es el futuro y yo me lo tomo con completa responsabilidad de que de mi crianza depende dejar un buen ser humano allá afuera, aunque hoy en día eso no es garantía de nada. Eso de que es Ni ayer en día. eso de que es difícil, pero le ves la carita y todo pasa, es completamente cierto. No hay amor más puro, más grande y más real que el de un niño, que el de un hijo, al menos hasta cierta edad. El otro 50 es lo difícil, que es. Hay un dicho que dice, la maternidad solo es difícil para quienes les importa hacerlo bien. Y es completamente cierto. Es muy difícil cumplir con todas las responsabilidades financieras, sobre todo siendo mamá soltera, con un solo sueldo y un papá que exige pero no cumple. Pero aún sacando eso, supongamos que es un escenario ideal y están ambos papás y lo hacen con responsabilidad. Sigue siendo muy difícil, más allá de lo económico, es la responsabilidad de encontrar la forma de, primero, ayudarle a navegar sus emociones sin alcahuetearle faltas de respeto. Segundo, poner disciplina y respeto sin ser tirano ni maltratador. Tercero, encontrar la forma correcta y sencilla de explicarles todo aquello que van descubriendo, pero aún no asimilan. Cuarto, llegar a acuerdos que funcionen para ambas partes. Quinto, dejarlos ser independientes sin soltarlos demasiado para que no sean de libertinaje. Sexto, responder a las 9000 preguntas porque así aprenden cuando no tienes ánimos ni de existir, que esa para mí es de las que me parecen más difíciles. Séptimo, estar presente espérate, ¿qué? Estar presente para ellos y sus necesidades cuando tú también estás pasando por un momento emocional o psicológicamente difícil. Creo que en sentido general lo más difícil de ser padres es que cuando tú por fin crees que has descifrado todo, cumplen otro año, entran a una nueva etapa y la vida te cambia todas las preguntas que ya habías resuelto. Es un esfuerzo constante, sumamente agotador y desafiante, pero si se hace desde el amor, no pesa, no es una carga, no es un sacrificio y siento que como padres es importante liberarlos de esa responsabilidad ajena de
es que tú no sabes todos los sacrificios que yo he hecho como tu mamá. Claro está. Claro está que mi maternidad es una maternidad por decisión. Sería bueno que hablaras con alguien cuya maternidad sea porque le tocó, ya que puede que las perspectivas cambien mucho. Aparte de esto, esta es una sociedad construida para el hombre, entonces incluso en ámbitos legales se espera que la mujer trabaje como si no tuviera hijos, pero materne como si no tuviera que trabajar. Y eso genera un montón de conflictos aún más coño de madres. Ay, tengo tanto para decir, pero también, ay, porque ella toca muchos temas que son muy reales. Primero, eso último de que lo que te dice, uno nunca sale ganando bajo ninguna circunstancia. Que tenga hijos como si no tuviera trabajo y que trabaje como si no tuviera hijos. Eso es completamente real y al fin y al cabo también son cosas que más allá de, por ejemplo, la pareja, incluso parejas que llevan muchos años, que son muy estables, bueno, que están muy bien en términos generales, incluso se cuestionan eso y dicen, no, marica, yo no quiero tener incluso una mujer sola, aún estando en esa pareja, dice, yo no voy a tener hijos porque yo esta vaina no me la voy a mamar, o sea, no. Sí. Y eso, y hay algo muy importante que ella también dice, dice con respecto a la maternidad, y es que la maternidad es difícil para quien le importa ser buena mamá. Al final, y en todo el capítulo, eso sí creo que es bajo ese concepto de asumir que es una mamá que no solamente quiere ser mamá, sino que quiere dar un buen hijo a la sociedad, por decirlo de Sí. alguna manera. Y claro, bajo esos criterios, obviamente es lo más difícil porque también existen esas mamás que dicen, ay, yo voy a ser mamá y literal, hay mamás que paren hijos para tener los bonos del gobierno, por decirte Sí. algo, y es como, y que sea lo que Dios Así no quiera, dicen por ahí. funciona, amiga, así no funciona. Exactamente. Entonces, y bueno, sí, también es asumiendo eso, y yo siento que temas como eso de la iglesia que tocamos hace un rato o del ser pro vida, eso es lo que quieren. O sea, que haya muchachitos en el mundo, pero así, a la mano de Dios literalmente, pero a la mano de Dios que nadie rescata, ninguna de esa gente Sí. se mete la mano al drill siquiera para ayudar a una fundación o cosas por el estilo. Ninguna de esa gente va y le dice al vecino, ve, yo te cuido el hijo hoy mientras tú sales un ratico a ver si no te enloqueces. Así sea, o sea, cosas tan simples como esa. Nadie da ese paso, pero sí todo el mundo espera que que hagan lo que ellos creen que debe ser para clasificarse dentro de ese tema de ser una buena mamá o lo que sea. Y luego también toca el tema de ya el tipo de crianza, porque esa es otra cosa. Eso yo pensé que de pronto lo íbamos a tocar más adelante, antes, pero viene también el tipo de crianza, que además ahora no es solamente yo crío, sino que además es sanar todas estas cosas que traemos de la crianza de nuestros padres, que la violencia no se puede, o sea, ella incluso aquí lo dijo como poner disciplina y respeto, pero sin ser tirano y maltratador. Y marica, eso es difícil, y no solo es Es difícil que per se, sino que es difícil porque tú ya traes también unas formas de hacerlo de atrás en el tiempo que son muy horribles. Y voy a dar un diferentes y ejemplo de mi que familia. muy diferentes y que no deberían repetirse, o sea, Nosotros tenemos un familiar que no voy a decir, que tiene una gran cantidad de hijos para la época en la que estamos, tiene 5 hijos y esta muchacha, la verdad es que yo la admiro como no se emputa cada 2 minutos, porque yo traería los pelos de punta. Porque obviamente son 5 muchachitos y además que cada uno, porque ella además habla aquí también de eso, de cuando ella dijo, ay, ya descubrí cómo va esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer, ¡pum! Cambia el algoritmo. sí. Le cambian el algoritmo a ese muchachito y todo cambia. Entonces ella tiene 5 hijos que van desde una adolescente ya casi adulta hasta un bebé. Entonces, lidiar con todos esos cambios de la etapa en la que están, con todos lo que ellos quieren, el que quiere, el que no quiere, lidiar con que tengan una buena educación, con que se porten bien, con que no jodan al otro, con que
Amiga, yo ya me habría matado, creo yo, o por lo Sí, menos o sea, estaría no, loca. yo no podría, yo O no sea, podría. yo estaría loca, literalmente loca. Bueno, Porque, dale, dale. y además eso, y además porque tengo que controlar a esta muchachera y controlarme yo y estar bien yo y mentalmente no volarme el champú. Entonces, no, una de esas cosas va a salir mal. Una a la vez. Sí. Bueno, yo por mi lado, en cuanto a esta historia, pues por un lado, muchas gracias por compartirnos esta historia porque me parece muy valiosa, porque me parece que tiene todo esto de lo que llevamos hablando hace rato. Como millennials, sí somos personas muy analíticas en el momento de decir, ¿cómo voy a crear este peleito? O sea, yo siento que antes los parían y ahí van viendo cómo solucionaban, mientras que yo siento que ahora desde antes incluso de que el bebé nazca, ya tú estás pensando en qué colegios los quiero meter, ¿sí me explico? O sea, siento que es una maternidad mucho más consciente, mucho más planeada, mucho más Planeado, todo. Sí, mucho primero más eso. organizado. Segundo, quiero felicitarte porque conozco a tu niña y sé que es una niña brillante. Ay. Yo no la Este, conozco, pero le mando corazón. sé que es una niña brillante y sé que eres una persona que sí, como lo dices aquí, la piensa y no es, o sea, no hace las cosas por hacerlas y Al siento que azar. ese es el camino correcto para tener una sociedad linda, o sea, como que lleguemos a un punto en el que como sociedad seamos personas humanas, porque yo siento que con las redes sociales se ha perdido demasiada humanidad, o sea, se ha perdido demasiada empatía, se ha perdido demasiado de todo esto y siento que las maternidades deseadas Cercanía. y el hecho de que las madres estén pensando así como estás pensando tú, planeando y viendo, juepucha, todos estos son los puntos en los que tengo que trabajar para ser una buena madre, hace yo sí siento que hacen completamente la diferencia, entonces te agradezco por la historia y te agradezco por estar Por creando una más niña de esa forma. maternidades así. Sí. Madre de la presidencia. Sí. Pero bueno, igual, bueno, ahí hay otro tema, ay, con respecto a la sociedad y al hecho también de que no hay forma de ganar. Porque algo que me pasó a mí con una amiga es que cuando se volvió madre literalmente me expulsó de su vida, pero era porque por la idea que ella tenía de redes sociales de cómo era yo, porque yo pues he viajado y ese tipo de cosas, no tanto como quisiera, pero digamos que no me quedo quieta y pues sí, al no tener hijos, obviamente tengo la libertad de hacerlo con un poco más de tranquilidad, sin pensar en con quién voy a dar el muchachito y cosas así. Este, pero siento que ese tipo de preconcepciones que a veces nos metemos en la cabeza o que nos meten las redes sociales en la cabeza hacen que esa brecha se separen más. Yo la verdad con mis amigas que tienen hijos, yo nunca, primero yo tengo, obviamente yo ya tengo casi 40 años, yo tengo, casi todas mis amigas tienen, o muchas de mis amigas tienen hijos. Y pues la verdad es que lo que yo trato primero cuando son mamás nuevas, tratar de ayudar en lo que pues, puedo En de lo que su puedes y te maternidad, permiten, porque también, ajá, sí, y dos, pues sí, tratar de ayudarles a que son mujeres más allá de mamás, porque siento que eso es algo que pasa mucho una que se vez borra tú eso. eres madre. Pero sin desconocer que son mamás y lo que te digo, tratar de ayudar en lo posible, incluir a sus hijos, bueno, lo que sea. Y la verdad, cero que a mí me molesta hacer planes con muchachitos, al contrario, yo me pongo a jugar con estos pelados. El punto es que siento que esos temas o sea, como que hay temas en redes sociales que generan esas brechas que separan a las personas, como que decidieron ser mamás o que ya son mamás, o los que no son, no. Entonces como que esto no se puede Sí. juntar con esto. Y eso tampoco
pues para mí no debería ser tan así. Pues sí, hay gente que no le gustan los muchachitos, pero eso sí ya es de esa Es gente, otra yo verá. historia. Exactamente, es otro tema. Pero sí siento que no se debe preestablecer esa brecha. Sí. Pero bueno, sigamos con la historia. Creo que quedan dos. Una chiquita, hubo uno que simplemente dijo, de la maternidad es que no solo es que no la quieren, sino que el tenerlos los exponen a las redes y Al lucran con tenerlos. ellos. Al tenerlos los exponen a las redes sociales y lucran con ellos. Pues sí, hay papás Terrible. que hacen O sea, eso. sí, Es sí conozco cuestionable, pero entendible. historias, sí conozco historias de padres, o sea, de familias en redes sociales que por la red social dijeron como que, ay, ya tenemos dos, vamos a crear el canal. Y después de que crearon el canal, vieron el negocio y dijeron, ay, si tenemos otros 5 más. Tengamos 6. ¡Yay! Sí, o sea, terrible. No, eso sí, pues lo que pasa es que, bueno, a veces yo pienso dos cosas, porque hay personas que simplemente o son influencers o ya producen contenido y pues simplemente el hijo hace parte de sus vidas Sucede. y pues sí, o sea, Su canal es de su vida, entonces pues hace lo parte de. incluyen ahí, ahí la verdad es que yo sí me cuestiono porque pues tienen razón, si lo quieren poner, pues no debería haber Cada tanto quien sus cubas, tú tonto verás. tabú ahí. Ahora, tener hijos porque es un buen negocio para redes sociales, eso ya es otra cosa que sí realmente es muy cuestionable y es volver a pensar eso, para que vas a tener, o sea, es ese tipo de personas que literalmente paren hijos como cuis para, o sea, como yo, ¡pra! Lo voto, ahí va, eso va, que pase lo que tenga que pasar y así. Sí, Y pues no, no es lo más ahí sí. Eso sí me parece que es muy cuestionable. sí. Bueno, Pero ahora, siguiente. Yo no creo que el mundo se acabe por falta de nacimientos. Igual va a haber sociedades donde haya sobrepoblación porque muchas culturas tristemente se ven obligadas a tener hijos y muchas religiones que no creen en los anticonceptivos y eso por lo que van a y todo eso por lo que van a seguir teniendo hijos y yo siento que el mundo está saturado, entonces siento que vamos a quedar en el punto perfecto. y un poco sí, hay mucha gente. Lo que pasa es que también, por ejemplo, yo me di cuenta que ha pasado aquí en Colombia, que como bajaron las tasas de natalidad y ahora están estimulando a que la gente se embarace a lo loco otra vez, siento que tiene que ver más con el hecho de lo que conviene a los gobiernos. En cuanto, obviamente, estas historias, primero, siento que a los gobiernos les conviene mucho esta dualidad de el terrorismo, la paz, eh, La ese polaridad exacto, esas polaridades y obviamente los gobiernos necesitan gente pobre o gente que tenga bajos recursos manipulable. y que se puedan manipular y que básicamente les sirvan como soldaditos para hacer lo que ellos no quieren hacer. Así de Sí. sencillo. ¿Y eso cómo se produce? Así, teniendo hijos a lo loco, así como acabo de decir, ¡pra! Usted expulsa a su hijo, que crezca como Dios le dio a entender y que y que, y que básicamente al final termina siendo un peón pues de ese tipo de su sociedad o del lugar o el contexto en el que nació. Y, pero al final esa responsabilidad es de los que van a parir. Entonces, se me olvidó cómo iba a cerrar este tema, pero el punto es que o sea, como que también debemos empezar a cuestionarnos lo que nos dicen desde allá. O sea, simplemente sale una estadística, bajó la natalidad, entonces ahora hay que Bueno, subirla ay, a a lo ver, loco. Y yo no, siento también que algo que no se tiene en cuenta cuando se habla de que bajo la tasa de natalidad, no se tiene en cuenta en que actualmente muchas menos niñas están pariendo. O sea, hay mucho menos embarazos adolescentes, quienes menores de son edad. embarazos, quienes son embarazos adolescentes, ya está la ley de poder abortar, entonces tienen la posibilidad de no vivir el embarazo adolescente, ser madres adolescentes, que a mí personalmente me parece un plus porque una niña no debería tener a otra niña o niño solo porque quedó embarazada, entonces me parece
muy maravilloso que tengan la posibilidad de no meterse en esa vaca loca de ser mamás tan chiquitas. Gracias. Amén, hermana, gracias. En efecto, así es. O sea, y cómo además van a venir a promocionar, o sea, tanta plata y tanta, no solo plata, sino tanto esfuerzo que costó lograr que niñas tuvieran más conocimiento, porque además siento que tiene mucho que ver con la educación, tuvieran más educación de cómo cuidarse, de cómo no salir embarazadas, de cómo todo, para que Sí. ahora vengan y salgan con esas huevonadas. O sea, no, no está muy bien que los menores son menores y no tienen por qué estar pariendo. Fin del Amén. comunicado. En todo caso, si quieren ser mamás, séanlo, pero séanlo conscientemente. Y si Es no más, quieren serlo, yo se go ahead, apoyo, hagan lo que yo quieran. apoyo la maternidad después de los 30, porque además uno a los 20 puede ser mamá, pero es bien pendejo. Bueno, en todo caso, vamos a cerrar el capítulo porque está bastante largo, ahí nos perdonarán, pero había mucha tela para cortar. No olviden darle like, encender la campanita, apoyar el proyecto, dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este tema que tiene de largo como de ancho? También, ¿qué opinan de los métodos de crianza y ese tipo de cosas también? O sea, si usted es mamá, opine qué falacias dijimos, qué locuras, que no sabemos dónde estábamos paradas en la vida. Opinen ahí, que para eso es esto. Finalmente, esa es la idea también como de traer estos temas, y es hablar de esas cosas que hay mucha gente que prefiere quedarse callada o no opinar. Hay que opinar para Total. ser críticos. Pero bueno, Y y para que la sociedad pueda crecer. sí, y ser diversa al final, porque ajá, esta vaina no es igual aunque quisiéramos, Sí, pero no. aparte, hey, podemos tener opiniones diferentes y convivir o sea, hablar del tema sin que o sea, sin buscar cambiar mi opinión. O sea, yo puedo tener mi opinión y tú la Y tuya, tú la podemos tuya. hablar del tema y Y ser podemos felices con eso. seguir teniendo las mismas opiniones diferentes sin que haya un problema. O sea, sí. Y ser felices con eso. Recuerden también estar atentos a las historias de Instagram, de TikTok para los próximos temas. Nos pueden enviar también sus historias al correo electrónico que está aquí abajo, johnallmillennial@gmail.com. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Espérate, discúlpame. Ok. Voy a pegar un grito. ¡Mami! ¡Está pendiente, porfa, que ya casi llega mi almuerzo! Gracias. Ya. ¿Qué pasó? Que yo creo que a mí me va a tocar parar porque escucho truenos y yo tengo ropa afuera que se me moja. Ah, bueno, está bien.